Intensidad de campo eléctrico y potencial eléctrico para la carrera de electrónica del nivel 100 preparado por mi persona, Mario Jesús Granados Gutiérrez. Empezamos con campo eléctrico. El campo eléctrico es la región del espacio donde la carga eléctrica se deja sentir su dominio y sus efectos hacia el espacio, donde la carga Q cargado irradia a su alrededor. Esta carga irradia a su alrededor campos eléctricos, ¿ya? Y las características fundamentales. La carga tiene las siguientes características. La carga crea a su alrededor campos eléctricos y se hace sentir ese efecto, ¿ya? La carga, la carga genera en su alrededor fuerzas conservativas. Se coloca una carga de prueba, estas que son cargas de prueba positiva, y se verifica cómo se afecta, ¿no? Alrededor de esta carga puede ser que sufra de atracción o repulsión. Por lo tanto, se cuantifica el campo eléctrico, se obtiene el campo eléctrico, ¿no? La intensidad de campo eléctrico es un vector, tiene la misma dirección y sentido que la fuerza que actúa sobre una carga testigo. En realidad, un campo eléctrico ingresa a una carga, ¿ya? En este caso es negativo positivo, la carga de prueba siempre es positivo, va a ser de atracción, ¿no? Y el campo eléctrico sale de la carga, va a ser un campo eléctrico de repulsión. Intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico se calcula la cantidad de la fuerza de atracción en la carga puntal de prueba. Se define como el cociente de la fuerza sobre la carga puntual. El cociente de la fuerza sobre la carga puntual. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico es fuerza sobre la carga. Reemplazamos la fuerza. La fuerza es la carga, es la carga generadora sobre la carga testigo o carga de prueba sobre la distancia elevado al cuadrado. Se simplifica la carga de prueba, entonces vamos a tener la carga, la constante, la carga sobre la distancia al cuadrado. Por lo tanto, las unidades, la fuerza, viene aquí a multiplicar, va a ser la carga sobre la intensidad de campo eléctrico, R la distancia, F la fuerza en newtons, la carga generadora y la carga puntual se mide en coulomb y el campo eléctrico, intensidad de campo en newton coulomb. Cuando hago problemas de aplicación, dice calcular la intensidad de campo eléctrico si colocamos una carga de prueba de 12.5 por 10 a la menos coulomb y una fuerza que actúa de 2,5 newton. Tenemos los datos, por si acaso tenemos la constante, la fórmula es la fuerza sobre la carga, la fuerza vale 2.5 sobre la carga 12.5 por 10 a la menos 3 coulomb. Su resultado va a ser 200 newton coulomb. El segundo problema dice hallar la intensidad de campo en el aire a una distancia de 30 centímetros de la carga generadora. Por lo tanto, 30 centímetros en metro 0,3 y la constante electrostática. La intensidad de campo eléctrico es la constante por la carga y la distancia de separación. Haciendo el reemplazo, la constante 9 por 10 a la 9 newton metro coulomb cuadrado multiplicado por 5 por 10 a la menos 9 coulomb. El resultado, el metros al cuadrado se me va y lo que vamos a obtener es 500 newton coulomb. Ese es el valor de la intensidad de campo eléctrico. Tercer problema. Se tiene dos cargas puente Q1 y Q2 como muestra la figura. Dice calcular la intensidad de campo eléctrico en el punto P. En el punto P es una carga de prueba, va a ser positivo, esto es positivo, por lo tanto sucede lo siguiente, ¿no? Positivo, positivo, en Q1 y P se va a alejar, entonces vamos a crear una intensidad de campo eléctrico 1 hacia el lado derecho. Entre P y Q2 va a ser también de repulsión, entonces este va a generar en este sentido al lado negativo la intensidad de campo eléctrico en 2, es el lado negativo, entonces con signo menos. Por lo tanto, lo que tenemos es
La intensidad de campo eléctrico es la constante, la Q de carga sobre el radio de separación. La total esto es positivo, intensidad de campo eléctrico en 1 menos intensidad de campo eléctrico en 2. Y entonces lo que vamos a tener que reemplazar es la constante 9 por 10 a la 9. Y tenemos la carga con 1, 5 por 10 a la menos 6. La separación es 1 metro, entonces este vale 1 metro, me sale 45.000. El otro es 9 por 10 a la 9, 2.5 por 10 a la 9 por la distancia de separación 2.5. Por lo tanto, el resultado que vamos a obtener es 45.000 menos 3.600 es 41.400 Newton. El cuarto problema. Dice calcular la intensidad de campo eléctrico en el punto A como se muestra en la figura. Si la Q1 vale 250 nanocoulomb y Q2 menos 80 nanocoulomb. Entonces, ¿qué debo hacer? Aplicar lo que son vectores de atracción y repulsión. Entre 1 y el punto de aplicación, el punto de prueba, vamos a tener positivo, positivo, entonces se aleja. Respecto de esto va a ser intensidad de campo eléctrico en 1, vamos a tener positivo. Entre A y la Q2 es positivo o negativo, se atrae. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico en 2 va a ser positivo, por lo tanto los dos se van a sumar. Entonces vamos a tener el total es intensidad de campo eléctrico más intensidad de campo eléctrico en 2. Haciendo los reemplazos correspondientes, esta es la constante, 9 por 10 a las 9, Newton metro por un cuadrado, por 250 la carga Q1, por 10 a la menos 6, el nano es menos 9, resultado y la distancia de separación vale 3 metros, por lo tanto 250 nanocoulomb. Y la intensidad de campo eléctrico en 2 también, que es positivo, es la constante, no estoy poniendo aquí el negativo, se sobreentiende que ya hemos identificado, por ejemplo, la atracción y repulsión es 9 por 10 a la 9, no pongo 80, es positivo, 80 por 10 a la 9, y la distancia vale 2 metros, debo elevar al cuadrado y me sale 180. El otro paso es sumar la intensidad de campo eléctrico 1 más la intensidad de campo eléctrico sumados, me va a dar 440. Seguimos, vamos a hablar lo que es energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica se llama al trabajo realizado para llevar una carga del punto A al punto B con una fuerza eléctrica extrema. Debo trasladar de 1 a 2, no interesa el camino que recorra. Hacia el infinito, la energía potencial va a ser 0. Ya, por lo tanto, consideraciones. La carga está fija y cargado genera en su alrededor campos eléctricos. La carga de prueba se encuentra en el infinito y puede dirigirse con velocidad constante hacia cualquier otro punto del campo eléctrico. El campo eléctrico ejerce una fuerza que realiza un trabajo sobre la partícula que es contrario a la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que si está en este sentido la fuerza, y la fuerza con que se empuja va a ser en el otro sentido, la fuerza externa, contrario a la fuerza electrostática. Por lo tanto, tenemos la energía potencial eléctrica es igual también al trabajo, es la fuerza por la distancia. En fórmula física, reemplazando la fuerza es la constante por la carga mayor, la carga generador y la carga testigo, entonces por distancia al cuadrado. Haciendo el reemplazo correspondiente, fuerza por distancia, la distancia vale R, y con esta el R al cuadrado se me cancela, por lo tanto la fórmula es la constante por la carga generadora por la carga testigo sobre la distancia de separación. Lo que quiere decir, la energía potencial es igual al trabajo, y esto se mide en Newton metro o también joules. La carga generadora y la carga puntual en coulomb, la distancia de separación en metros y la fuerza electrostática en newton. Por lo tanto, vamos a decir también que el potencial eléctrico en el punto P se traduce en una energía potencial eléctrica alrededor por unidad de carga, que quiere decir que el potencial eléctrico es el trabajo sobre la carga. Por lo tanto, las consideraciones que vamos a decir es del potencial eléctrico es la cantidad realizada para trasladar del punto A al punto B. Es un trabajo que se debe desplazar la carga.
El potencial eléctrico es una magnitud escalar y la intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial. Son propiedades de cada uno. Por lo tanto, decimos que el campo eléctrico, el potencial eléctrico, ¿no?, son dos maneras diferentes de describir, ¿no?, donde en la región existe las formas de interpretación. El vector que va a llevar, por ejemplo, la dirección va a ser la intensidad de campo eléctrico, y el potencial eléctrico, el valor que debemos multiplicar o sumarla, ¿no? Por lo tanto, decimos que el potencial eléctrico es la energía potencial sobre la carga o el trabajo sobre la carga, y el trabajo es la fuerza por distancia, y la fuerza es la constante, la carga generadora por la Q, y la distancia al cuadrado. Entonces se me simplifica y esta carga con esta carga, y el resultado que tenemos es la constante, la carga generadora sobre la distancia de separación. Por lo tanto, decimos que el potencial eléctrico se mide en joules sobre coulomb, o también podemos decir que se mide en voltios, la carga generadora en coulomb y la distancia de separación. Luego tenemos el diferencial de potencial entre dos puntos. Necesito saber, digamos, qué diferencial es o cuánto voltaje debes realizar, ¿no?, que sea positiva en las fuerzas eléctricas para mover una carga de prueba. Por lo tanto, decimos que el diferencial eléctrico es el trabajo sobre la carga, y este diferencial de potencial es potencial en A menos potencial en B. Entonces, reemplazando, tenemos de esta manera: diferencial de potencial, este sería la carga, la constante por la carga 1 sobre R menos 1 sobre RB. En este caso, si el diferencial tendría que ser de esta forma. En algunas formas viene como suma, como en este caso, por ejemplo. Supongo que un campo, en el lugar del espacio nacional, n partículas electrizadas, contamos ahora un punto sujeto a n partículas. Este va a ser n partículas creadas por una carga. A su vez, el potencial es una magnitud escalar. Lo que nos interesa es sumar o restar. Un potencial es el valor que la suma algebraica tenga n potenciales creadas por las cargas. Por lo tanto, decimos que el potencial es de 1 más 2 más 3 más hasta n. Entonces, la idea principal es que el potencial total es la constante Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2 más hasta el infinito Qn sobre Rn. Entonces, la constante va a ser la carga n sobre la Q1 sobre R1. Ese sería el total del diferencial de potencial. Lo que decimos diferencia de potencial se mide en voltios. La constante electrostática es una constante que tiene su valor, la distancia de separación y la carga eléctrica generadora en coulomb. Vamos a aplicar algunos problemas. Dice calcular la energía potencial de dos cargas puntales Q1 y Q2 separadas a una distancia de 6 centímetros, y hacemos Q1 vale 50, Q2 10, y una distancia de separación de 6 centímetros en metros 0,6 metros, y la constante. Decimos calcular en primera instancia la energía potencial es el trabajo, también es igual al trabajo. Entonces, Q1 por 2 por la distancia de separación, reemplazando, es la constante, 50 por 10 a la menos 6 por 10 por 10 a la menos 6, y 0,6 metros, y teniendo como resultado 75 joules de energía potencial, o también es el trabajo. Segundo problema, allá dice la interacción Q2 respecto a Q1 de una energía potencial de 90 joules con una distancia de separación de 30 centímetros. Aquí tenemos Q1 3 por 10 a la menos 6. La energía potencial es 90 joules y debo tener la Q2, y la distancia de separación es 30 centímetros, 0,3 metros. Ya, entonces lo que tenemos es que despejar la Q2. Este que divide debe pasar a multiplicar, y estos dos, la constante y la Q1, deben pasar a dividir. Reemplazando, tenemos el trabajo o la energía potencial es 90 por la distancia de separación 0,3, la constante, y por Q1. El resultado tenemos Q2 1 por 10 a la menos 2.
Otros problemas. Dice calcular el potencial eléctrico provocado por una carga puntal de Q 15 por 10 a menos 9 y una distancia de separación de 45. Me pide el potencial eléctrico. Esta es la forma del potencial, la constante sobre la carga sobre el radio de separación o la distancia de separación, la constante, la carga 15 por 10 a las 9 sobre la distancia de separación 0,45 metros. Resultado me sale, el metro se me simplifica, colon cuadrado, Newton metro es joules y esto sería en colon, entonces joules sobre colon me sale voltaje, entonces el resultado me va a salir 300 volts. Segundo problema, el potencial eléctrico provocado por una carga Q a una distancia de 6 metros es de 24 volts. Calcular el valor de Q. Tenemos Q, 24 volts, la R vale 6 metros y la constante. Hago la fórmula y de aquí despejo la Q. ¿Qué hace la Q? Este R viene aquí a multiplicar y la constante viene a dividir. Reemplazando tenemos 24, ¿no? Y 6, la distancia es 6 metros y la constante 9. El resultado me va a salir 160 por 10 a los 9 colon. ¿Ya? Y lo que tenemos, el tercer problema, debemos aplicar aquí, por ejemplo, no nos interesa lo que es vectorial, lo que interesa es lo que es la parte escalar. Dos cargas puntuales Q1 y Q2 tienen el mismo valor, pero de diferentes, están separados como muestra la figura. Fórmula. La constante Q1 sobre R1, Q2 sobre R2, aquí factorizo las dos, la Q, Q1 sobre R1 y Q2 sobre R2. Hago el reemplazo correspondiente. 18 por 10 a la menos 9, 0,6. Aquí tomo en cuenta porque es un escalar. Entonces, pero donde cambia son las distancias, ¿no? Entonces, 4 centímetros, 0,4 metros, 6 centímetros, 0,6 metros. Aquí me sale 2700 menos 4050. De esto me sale 1350 volts. Y la última parte tengo la práctica de campo eléctrico que se pueden sacar foto y la práctica de energía potencial eléctrica. Entonces eso sería para que puedan resolver en casa. Gracias por entenderme y comprender.